Pero ¿qué va a decir el contratista? Yo lo entregué a los 60 días. ¿Cómo es el tema? ¿Que lo apruebe la supervisión o simplemente cuando lo entregue el contratista que se vence el plazo? A ver, el proyecto, así como una obra, tiene que estar correctamente ejecutado. O sea, si no lo ha hecho en 60 días, no, y se aprueba en 80 días, es responsabilidad del contratista. Claro, porque cada uno tiene sus plazos. Dicen, en el caso de Sedapal, por ejemplo, Sedapal pone sus plazos, ¿no? Dice, una vez que el contratista presenta su expediente, la etapa, pues son 3 etapas, creo que ellos dan, la supervisión tiene 3 días o 5 días para observarlas o para elevarlo para su aprobación. Entonces, si en caso está, en esos 5 días encuentra errores, lo devuelve al contratista para que él en 3 días, ya no en 5, en 3 días lo subsane. Si no, todo el resto del plazo es responsabilidad del contratista. Y si excede el 10º de plazo, más 5 días, es la penalidad, ¿no? El número de días, igual tiene riesgo de ser resuelto su contrato. Entonces, ¿cuándo se da por correctamente presentado? Si el contratista lo presenta, si no ha cumplido con esa subsanación de forma oportuna, ya perdió vigencia, porque él tiene sus 3 días todavía que le otorga la norma para que él lo presente. Pero eso no quiere decir que lo haya presentado después de sus 5 días más 3, 60 más 8 días, no. Él lo presenta a los 60 días, va a ser 5 días para usted, 3 días para él, en caso que esté equivocado. Pasada esa fecha, ya tiene que contabilizarse atraso. Bien ahí. Penalidad. En el camino hemos estado hablando en tema de adicionales. Por ejemplo, ponerle estos cabe de 15% a veces dificulta, alargan las ejecuciones. Pero quien hacía uso y abuso de estos porcentajes, según señalan los antecedentes, era el Ministerio de Transportes. Porque como tenían ya el equipo en la zona, utilizaban, terminaba la obra y presentaban pues 160%, 180%, pero el ministerio había diseñado solamente 100% para esa obra, más o menos 10% por adicionales, y el 80% ya era un exceso. Y entonces, frente a eso lanzaron el 15%. Pero a veces hay obras que necesitan el 18, el 16, tiene que irse a Contraloría y toma bastante tiempo, principalmente en energía y minas es que se ven estos grandes problemas. Ahora, retomando una de las primeras inquietudes que lanzaron en esta reunión, es cuando el ingeniero dijo, ¿basta con que el supervisor autorice al residente? No. Está bien claro ahí que para que se ejecute un adicional tiene que haber 2 condiciones: que existe el presupuesto definido y que el titular con la máxima autoridad lo haya aprobado. Y el tercer sería ya el tercer punto como económico, que sumado el adicional menos el deductivo vinculado no supere el 15%. Pero eso no significa que ahí queda la responsabilidad de la entidad, porque si supera el porcentaje, también es estipulado qué pasa cuando supera el porcentaje. Eso lo vamos a ver en el 208. Ahora, existe una sola opción en que el supervisor se convierta en máxima autoridad por unos momentos, cuando surgen emergencias. Exacto. Nosotros trabajamos por los barracones del Callao, unas redes espantosas, y se encontró que la socavación del agua del mar era terrible, ¿no? Estaban cavando para colocar unos tubos de 1 metro. Es un trabajo que un contratista lo abandonó porque hay que pagar peaje todos los días para poder entrar a esas zonas. Y cómo se sentía tan mal que él abandonó todo su trabajo comenzado sin rellenar, y las tuberías lo rompieron, tiraban ahí sus basuras, era espantoso. Entonces el contratista, ¿qué hacía? Trabajaba un tramo completito y lo rellenaba.
porque si no iba a terminar como las otras obras, todas rotas, destrozadas, y metían pues perros muertos, colchones, una cosa horrible ese punto. Pero en estas obras se iba avanzando, pero la socavación cada vez era más fuerte, porque había dos elementos que maltrataban la zona. Era que tenían la antigüedad los tubos mejor dicho, los tubos estaban desgastadísimos por la antigüedad y por ahí resumía agua, las paredes de las excavaciones estaban húmedas y había el agua del mar también. Entonces era una zona donde parecía un río y había una cámara de luz, esas estaciones, la caseta de estación, subestación. Entonces estaba un poquito lejitos. Entonces la contratista le dice al supervisor, lo presenta con anticipación. Cuando ya vimos que se acercaban, le piden que solicita que le tramite su expediente de entibados. Y le dice, no, es su alzada, tu responsabilidad. Cuando ya han seguido avanzando, la contratista apuntalado, pero la caseta se deslizó y la caseta se les vino. Aún en ese momento, el supervisor todavía, cuando vimos que había algunas fisuras, se terminó de apuntalar y trabajaron hasta de madrugada tratando de rellenar. Y al supervisor se le rogaba, autorízame demoler la caseta y yo después te la vuelvo a construir. Le decía, no, y había una cámara al costado. Por lo menos autorízame demoler la cámara. No, presenta tu solicitud. Nosotros hasta medianoche trabajando, pensando que todavía iba a aguantar la caseta para presentarlo al día siguiente, y no, se cayó la cámara, se cayó la caseta. Ese tema sí pudo haberse superado, porque se demolía la caseta y después se volvía a hacer, ¿no? Porque era solamente en un día rellenábamos cada 6 metros, creo. Entonces se trabajaba y después al día siguiente se comenzaba a ejecutar. Esa era una emergencia, pudo haber matado obreros, ¿no? Entonces hay momentos en que ustedes son los señores en la obra frente a pedidos de aprobación de adicionales. Ustedes autorizan la ejecución. Los montos ya lo tienen que pactar en justicia con la autoridad máxima, ¿no? ¿Cuál era el temor del supervisor por no autorizar? ¿Por el precio Porque, adicional? claro, porque decía, no, eso lo tiene que aprobar, pero eso era una emergencia. No sabía que... Claro, y cuando ya se vino todo eso, pudo haber matado gente. Felizmente que no ocurrió eso, porque se le puso puntales de fierro, ¿no? Entibados, pero el terreno era muy endeble y la fuerza del mar pues era terrible. Es por la zona del Cima, se llama por Cima. ¿Pero era Sumatzá también? Sumatzá. Corombo. ¿Perdón? ¿Son el Corombo? Al costado del Cima. ¿Corombo? Sí. No, tenía otro nombre. No, de Simas. Encima, colado Gambetta, Justo por encima, dice. por encima. A ver, yo tenía la oficina en Buenos Aires. Yo tenía la oficina en Buenos Aires. Puerto Nuevo. Puerto Nuevo. Terrible. Sí, es difícil ese sistema. Pero bien valientes, la empresa de aceptar. Esa es la picante, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que eso lo está haciendo una empresa contratista y tanto problema tuvo que lo abandonó. Entonces lo ganó el ejército, ¿no?, para hacer esa obra. Pero el ejército pedía, creo que le den una bonificación para poner seguridad para sus trabajadores. Y cobró, creo que el monto era un poco alto. Entonces la entidad que hizo, otra vez lo volvió a licitar. La contratista entró y ganó ¿cómo se llama? Llamémosle, no sé si era concurso o era licitación, pero agarró la obra. Después vino la fiscalía a evaluar todas las obras del ejército y yo era representante de la empresa. Entonces ahí fui. Y los señores decían, el ejército ha venido y dijo que ellos no podían hacer la obra porque era una zona muy peligrosa y porque no le pagaron su adicional de custodia. Y dice, disculpe usted la comparación, pero el señor medía 2 metros. Y la ingeniera Méndez, gerente de la obra, tiene el 97% del avance. ¿Y cómo lo han hecho? Sencillamente pagando cupo.
es lastimosamente esa zona, ¿no? Uf. Y todos los días cada obrero pagaba 5 soles para poder entrar. Pero un día pusieron su ruma de ladrillos y pasaron como 15 chicos, se agarraron las carretillas, llenaron los ladrillos. Delante de todos se lo llevaron. Su tubo, se iban llevando los tubos. 2 veces nomás yo entré ahí, pero con mucho miedo. Entonces, esos casos de emergencia, a veces hay que jugársela, ¿no? Hay que jugársela. Yo, como le decía, puede haber muchos cuestionamientos a la institución donde trabajé, que son exagerados, pero yo estuve al frente y vi el trabajo que se hacía. Y se tenía temor a aprobar adicionales fuera de plazo de obra. Y se aprobaron en ese momento 180 adicionales. Pero ¿qué hicimos? Contratamos 4 peritos que hayan salido de la Contraloría. Compramos unos equipos de medición de concreto, de fierro, y lo mandamos recorrer todas las obras donde habían reclamado adicionales y no se habían aprobado. Luego de esa pericia, lo incluimos en el expediente y se aprobaron los adicionales. Definitivamente vino la Contraloría y como todo estaba ordenadito, porque se habían liquidado 1900 obras y se habían aprobado 100 y tantos adicionales. Todo estaba ordenadito, el código 1, porque se formó un comité y miembros del directorio también integraban. Entonces había un equipo de gente responsable, el directorio, la gerencia, que daba el dinero del área de planificación, el área de administración, y todos cubrían su rol para que esto se ejecute. Por eso que en un año se liquidaron 1900 obras, se aprobaron fuera de plazo 100 y tantos adicionales, y la Contraloría vino, pues, tenía todo para revisar. Entonces tuvimos que hacer un informe, porque si nosotros no liquidamos esas obras no podíamos recuperar los montos que se pudieron haber pagado en exceso. No podíamos cerrar los contratos. Y le aprobamos por, ¿cómo le llamamos? En vía de regularización. Me levantaron ¿cómo se llama? La amonestación, ¿cómo fue? La observación. Porque se resolvieron problemas, pero hay que enfrentarlos y hay que informar. No hay que, definitivamente todos tienen miedo a la Contraloría, que la auditoría es el principal problema a veces, para que no tomen decisiones. Pero cuando las toman, que sean pues apropiadas, bien informadas, ¿no? Pero mucho depende del contratista que esté ejecutando la obra, que sea muy responsable. Pero en ese momento tienen que pedir información, ¿no? El supervisor, la entidad tiene que pedir información, porque después, ¿cómo reportan a la misma auditoría? Entonces, acá, por ejemplo, el contratista no lo pidió probablemente con el énfasis que se debe pedir un adicional y lo dejaron abandonado. ¿Por qué? Porque termina una obra y el supervisor tiene tantos meses de contrato y cuando quiere que le amplíen el plazo le dicen no te puedo ampliar más del 15%. Pero que se va a quedar, tiene que irse. Entonces viene el inspector y como ya lo pasan a otro departamento, lo sacan, esa obra se queda sin liquidar, sin aprobarse adicionales, sin tramitar. Entonces, alguien tiene que tomar decisiones. Yo era gerente general, creo que esa vez aprobé una parte, luego era presidente directorio y tenía que terminar mi trabajo. Y siempre yo decía, ahí tenía mis archivos, en algún momento me llamarán, bueno, ya pasó 10 años, 12 años, y nunca tuve problemas, porque todo lo hicimos bien, ¿no? Bien informado, con todos los sistemas. Perdón. Estoy en curso. Disculpen. ¿Qué más tenemos que ver con adicionales? Que lo más saltante es esta parte, por ejemplo, que pocos se atreven a hacerlo, el tema de la emergencia, el tema de los adicionales de más del 15%. En tema de adicionales de menos del 15%, quisiera de repente ustedes han tenido algo particular, alguna consulta que hacer. Adicionales creo que es el día a día de todos los supervisores, ¿no? Pero algo en particular que tengan dudas.
sino para pasar a los adicionales de más del 15%. Ya. En las obras de más del 15%, la entidad tiene que aprobarlo, no porque supere el 15% va a dejar de aprobarlo. Porque si no lo aprueba la entidad, dependiendo qué norma es, se van al arbitraje, porque todavía con la norma anterior los arbitrajes decidían, y una vez aprobado por laudo, ya reemplaza la aprobación del titular máximo. Un caso que hemos visto de esta entidad de electricidad, la entidad lo aprobó, va donde la Contraloría y la Contraloría le dice no aprobamos porque es insuficiente la información. Entonces tiene que estar bien sustentado. Pero valiente, porque no todas las entidades a veces se agarran y dicen no, mira, te recorto metas. Entonces, acá que quede bien claro, no es que porque es 15% no es responsabilidad de la entidad tiene que aprobarlo, tiene que darle la disponibilidad presupuestal y o sencillamente, si no puede aprobar, tendría que decirle al contratista por qué razón no va a poder continuar con ese trabajo. Lo que no puede hacer es quedarse callado, decir, bueno, contratista, busquémosle un error y apenas tenga un error lo presionamos para que ejecute, ¿no? Porque si es 20% ya que ejecute 5 con la suya, no. Tiene que ser acá bien clara la cosa. Más del 15%, analizar bien si esas partidas son necesarias para poder cumplir con la meta prevista, aprobarlas, ¿no? Y recién cuando está aprobado, mandarlo a la Contraloría. Bueno, acá lo puse como un ejemplo que en las variaciones que tenía la norma, el artículo 184 como el decreto supremo 138. No sé si ustedes tienen esta norma, eso lo bajan del OCE y está fabulosa la comparación, ¿no? Porque cómo rayan lo que están quitando y en azul lo que están adicionando. ¿Qué es lo radical en este decreto supremo 184 y su modificatorio? Que definitivamente si la entidad dice este adicional no se hace o este adicional no se aprueba, no puede ser arbitrado el adicional. No hay arbitraje. No hay arbitraje por adicional. Pero para toda... Me he puesto el teléfono no para contestar llamadas, sino para ver el tiempo. Me parece que presté mal. ¿Qué es lo que pasa cuando la entidad dice este adicional no procede? Uy, ahí tiene que tener mucho cuidado en los considerandos de esa resolución. Mucho cuidado. Hay un arbitraje que le inicié hace 3 años. Y la contratista había ejecutado había hecho un trabajo. Y la entidad le dice, señor contratista, se ha verificado que esos trabajos ya están terminados. Por lo tanto, no procede el adicional. No observó el monto, no observó el trabajo, solamente confirmó que estaban terminados. Les digo esto porque las implicancias son las que les perjudican a veces a ustedes, porque a veces ustedes me hicieron cometer el error, ¿no? Entonces me voy al arbitraje y le digo, señores, la entidad ha señalado que la obra está terminada y que por eso no lo aprueban como adicional. Totalmente de acuerdo, porque ya esa obra ya no se llama adicional, ya es una ejecución, una mayor ejecución. ¿Con dinero de quién? Del contratista. ¿Y el dinero de dónde? De su patrimonio. Entonces, al haber sido ejecutado y ha sido visto por el supervisor que se hacía, era necesario, porque el adicional surgió justo porque se hizo una modificación, una variación, entonces, y porque el tiempo se le iba, porque a veces todavía le dicen, avanza porque estás en el 80% de atraso. ¿Qué se configuró? Sería la figura del intento de enriquecerse indebidamente. Correcto.
a favor de la entidad en perjuicio de una empresa privada. Por eso, el adicional, por ejemplo, ahí dice, no hay reclamo, no hay controversia que se salve por el medio de la conciliación o del arbitraje, si es que la máxima autoridad ha dicho que no. Entonces, ¿qué haría el contratista? Si tiene que hacer una red de desagüe y la excavación que mandaba el proyecto, el contrato era normal y ahora tiene que ser en roca. Y la entidad le dice, es una alzada, es tu problema. Entonces la contratista le dirá, un momentito, tú en el estudio de suelo no me decías que había roca, no me decías que era un terreno normal. Entonces, pero la entidad dijo que no. Y yo tengo que ir a reclamar el adicional al arbitraje, no puedo porque el reglamento no me da la opción, la ley no me da la opción. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ejecutarlo, pero una excavación de roca me cuesta 100 soles, el terreno normal me costaba 7. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de hacerlo, ¿qué hago? Ya. ¿Qué sucede? Si lo hago, pierdo plata. Y hasta que me reconozcan, si no lo hago, me resuelven el contrato. O me intervienen en la obra, me aperciben. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Impugnarlo estos 3 eventos. ¿Por qué me van a exigir que haga si no tengo adicional aprobado? Porque a mí me dice la norma bien clara, yo solamente ejecutaré cuando esté aprobado. Pero si no está aprobado, entonces ahora viene cuál es la discrepancia. ¿El terreno rocoso es contractual? No es contractual. Entonces el arbitraje sería para que se defina si el terreno rocoso es contractual o no. Yo no estoy yendo a arbitrar adicionales. La implicancia la regreso y la llevo a la entidad. Señores, el terreno rocoso no es contractual. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? De oficio, anular su resolución y sacar una por roca. ¿Cuánto demoró eso? 1 año y medio. Entonces es mejor que cuando se hace un informe, se ha analizado, están colgados en internet jurisprudencia, si bien un arbitraje no es jurisprudencia del otro, porque dice el criterio, tenemos una ventaja que es tribunales, ¿no? Y entre los tres que integran un tribunal, sus criterios los han homogenizado en un proceso determinado para concluir. Entonces, esas posiciones sí les sirven a ustedes para que cuando reportan a las entidades públicas, a los funcionarios les digan, mira, después estas son las consecuencias. Y yo advierto para que después no se vayan contra el supervisor y le hagan ejecución. Yo particularmente discrepo en los tribunales, ¿no? Porque son tribunales de derecho y no pueden intervenir en los temas técnicos. Correcto. Y ahí es donde tenemos correcto. un problema. Pero es que ahí llevan un perito y al perito le dice, No, busca el lo terreno. correcto sería un perito, pero Correcto. no en todos los casos está el perito. Okay. Eso es lo que falta, ¿no? Adicionar un perito de especialidad para esos casos concretos. Correcto, de acuerdo. Porque, por ejemplo, usted explicaba el tema del cuaderno de obra. Correcto. Se debe utilizar el cuaderno de obra para esos trascendientes. El señor abogado decía, no, como tú no has anotado todos los días, no has estado en la obra. Y eso no es correcto. Claro. Por ejemplo, ¿no? Es mi caso. Entonces, pues yo discrepo de que los tribunales sean de derecho, pero también no hay un perito. Claro, en el caso del cuaderno de obra, la pregunta es muy interesante, pero no está escrito en el reglamento que diga que el supervisor tiene que anotar todos los días. Dice, anotará aspectos relevantes. Eso tiene su configuración. Un aspecto relevante, de repente de rutina, están los 40 obreros toda la semana, están cubriendo su programación. ¿Y cuál es lo relevante? Que están cumpliendo la programación. Entonces yo no tengo que estar volviendo a colocar más de lo mismo, solamente señalar que se está cumpliendo con la programación. Si el supervisor está, por decir, está en vacío de concreto, comienza a las 7, termina a las 7 de la noche, va a tener que ir a medianoche y llenar el cuaderno, ya no, porque ha cubierto una labor importantísima. Yo le digo que cuando hacemos un reservorio que tiene 35 metros de diámetro y 11 metros de altura, claro, lo que se vació fue el primer anillo,
demoró desde las 6 que comenzó la llegada de los camiones Mixar hasta 9, 10 de la noche. El supervisor, ¿no? Bien responsable, la verdad, yo lo miré, pues se metió dentro del reservorio para ver los primeros, si no había algún problema de movimiento de fierro, porque es importantísimo el primer volumen de concreto donde están todos los fierros parados, y él mismo era el mismo jefe de supervisión, al centro, monitoreando todo, porque era pues 35 metros de reservorio. Él mismo estuvo ahí. ¿Qué iba a hacer? Ay, me olvidé de poner de obra, tengo que ir a anotar. No, pero el día siguiente puedo anotar. Señores, el día de ¿cómo se llama? El día de ayer, ¿no? Y antes de ayer, digamos, hemos vaciado durante todo el día, ¿no? Claro que afortunadamente él habría dado la autorización para el vaciado. Pero son cuestiones que no está dicho, lo que no está dicho, siempre han dicho los señores abogados, lo que no está negado, no está aceptado, pero no le limita, ¿no? Hay cosas que no están señaladas, entonces lo que ustedes hagan que no genere pues algo negativo para el objetivo del contrato, no le va a perjudicar, no está prohibido, ¿no? Lo que no está prohibido. Ingeniero, una consulta. En el caso que hablábamos delante de que era terreno rocoso y bueno, cuando en el presupuesto era terreno normal, ¿no se configura ahí esa figura de vicio oculto? A ver, en el plano dice terreno normal, pero en la realidad, en el campo es rocoso. ¿Sabe lo que se configura ahí? Una irresponsabilidad. Vicio oculto, la denominación no está en el momento, porque ¿cuál era la responsabilidad de la entidad? Mandar a hacer un estudio de suelos, ¿no? Exigir un estudio de suelos, y ese estudio de suelos incluirlo en la licitación, porque en la definición de expediente técnico, el punto 24 de definiciones dice bien claro qué incluye un expediente técnico: plano, memoria ejecutiva, presupuesto, fórmulas, pone estudios en el caso de ser necesario. Yo puedo decir, no era necesario porque a simple vista, falso. Para eso existen los estudios de suelos en obras que van debajo del suelo. Pueden haber interferencias, pueden haber cables, ¿no? Esa parte definitivamente tiene que hacerse con responsabilidad. Lo otro es una omisión o un trabajo defectuoso. ¿Qué dice una opinión? Creo que la 61 y el 87, si no me pero por ahí va del 12, dice: una obra suma alzada no tiene que variar su monto, no tiene que variar el monto. Ha sido configurado para que se haga la ejecución de una obra por un monto total. También dicen la suma alzada, ¿no? Tiene que ser, para que se dé suma alzada, tiene que ser los elementos claramente definidos. Si bien la OCE cuando concluye se mantiene y dice, conclusión, no corresponde que el costo varíe en obras de suma alzada. Pero cuando usted lee los considerandos, luego de decir que los costos no varían porque así está configurado, el segundo párrafo dice: de no ser así, se demostraría que ha habido error en la información. Entonces, esa segunda opción no lo concluyen, pero lo dejan abierto. Quiere decir que la entidad, el OCE, que es la que rige las normas de contrataciones, ellos dicen, no debe aumentarse. Si fuera necesario aumentar, significaría que ha habido errores. Entonces, hay una salida. Si ha habido errores, y si ha habido errores, tiene que variar el costo. Lo que pasa es que ellos de frente no concluyen diciendo, si ha habido errores, tiene que variarse el costo. No concluyen, pero en sus considerandos sí lo consideran. Ahora, si hay una contradicción, porque puede ser que diga en los planos terreno normal y en las especificaciones digan el terreno rocoso, ¿no? Tendrá que trabajarse con martillo, no con explosivos. Ya sí hay un indicio de que ha sido considerado y el costo es de un terreno rocoso. Ahí sí habría elementos con el cual se deduce que el contrato incluía roca, ¿no? Pues
Entonces la definición se da por los elementos. Aunque no esté en el plano. En el plano general a veces no ponen el tipo de suelo, ¿no? Y a veces en el detalle sí le ponen terreno normal. Si dice normal y en las especificaciones dice roca, entonces el contratista debía, encima el presupuesto dice roca, debe haber hecho un análisis y haber consultado. No lo consultó. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un error material en el plano, pero los otros elementos indicaron que ese era el terreno rocoso.